Muy bien, ahora vamos a pasar a los paquetes dedicados al diseño estructural en concreto, que también son parte del regalo de Autodesk. Y para esto vamos a irnos a la pestaña de atrás. Vamos a abrir un archivo ejemplo, en este caso nuevamente de estructuras. Y una vez que lo tengamos, vamos a cargar unos huecos de ventanas y de puertas. Vamos a ver si ya existen en el modelo. En este caso ya existen, entonces lo único que vamos a hacer es hacerlos visibles, ¿no? Entonces con VV nos vamos a ir a la pestaña de ventanas, vamos a activarlos y vamos a dibujar estos elementos, ¿no? Entonces voy a seleccionar estos elementos, voy a poner una ventana aquí o un hueco de ventana aquí y otro acá. Una vez que tengo esto, vamos a utilizar uno de los scripts de los que había comentado, ¿no? Entonces vamos a ir a gestionar, a Dynamo Player, y dentro de Dynamo Player nos vamos a ir a nuestra carpeta de trabajo, a nuestra carpeta de archivos de curso, y vamos a seleccionar Structural Design for Concrete. Una vez que la tengamos seleccionado, nos van a aparecer diferentes opciones, ¿no? En este caso, vamos a utilizar el primero, que es visibilidad de acero de refuerzo, que como lo pueden ver, en este caso se encuentra así, y es porque no está activado en la vista sólida. De igual manera, si vamos a ver, si no me equivoco, también dentro de esta parte tenemos visible los elementos de fábrica. Por aquí hay un acero refuerzo, ¿lo están viendo? Entonces lo que vamos a hacer es darle clic en visibilidad. Y lo que va a hacer es, si nos vamos al apartado de fino, nos va a mostrar la armadura en tercera dimensión, en este caso en sólidos. Aquí, estos de aquí no se aparecen únicamente porque me imagino que se aplica a los elementos que no son fábrica, o únicamente a los elementos que son de acero de refuerzo. Pero bueno, aquí vemos también esta opción de poder hacerlos visibles en 3D, ¿no? Este es un script que puede ser bastante útil, sobre todo si están generando acero de refuerzo y quieren que sea visible en las otras partes y quieren que sean visibles en las otras vistas. Ahora bien, vamos a utilizar este de acero de refuerzo en aperturas y para esto vamos a cargar dentro de familias nuestros acero de refuerzo, en este caso imperiales, ¿no? Porque, bueno, en México y en Latinoamérica creo que utilizamos más, en este caso, la descripción imperial en pulgadas. Y vamos a hacer lo mismo aquí, ¿no? Vamos a utilizar, para darle un poco de lógica, los números 4 y 3 para aquellos refuerzos que se requieren verticales en diagonal, y los verticales vamos a poner del número 7, 8, ¿no? Esto va a depender obviamente de el diseño, ¿no? El diseño es el que va a regir, ¿no? En este caso tenemos que las barras rectas van a ser del número 5, está bien. Las diagonales van a ser del número 4, me parece perfecto. Y los estrios van a ser del número 3. Aquí tenemos algunas separaciones. Si queremos que sea un estribo cerrado, un estribo abierto, la longitud de los estribos, los espaciamientos, y esto obviamente puede ser modificado, pero vamos a dejarlo por defecto, ¿no? Para ver cómo funciona el script. Vamos a seleccionarlo y darle clic en Run. Nos aparece esta pestaña en gris y nos dice abajo que tenemos que seleccionar ventanas o puertas. Entonces vamos a hacer una selección. Una vez que tengamos nuestras ventanas o nuestros huecos de ventanas seleccionados, vamos a darle finalizar. Y bueno, una vez que esté terminado la ejecución, como pueden ver, se colocaron pues de forma automática nuestros aceros de refuerzo que se ponen en los huecos tanto de puertas como de ventanas, ¿no? Entonces, como pueden fijarse, por aquí tiene algunos errores, imagino porque no se resolvieron algunas formas, porque la dimensión no es la correcta, pero obviamente esto de aquí va a depender del diseño y nosotros deberíamos de modificarlo una vez que lo tengamos, ¿no? Así como tenemos estos dos, tenemos algunos adicionales que pueden probar.
unos no son tan directos dentro de Dynamo Player, sino que son más para poder generar geometrías. En este caso, como el frame en 3D, necesita obviamente de modificaciones. Y tenemos el otro que también es imperial. Tenemos también para las vigas, tenemos también para armaduras espaciales, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tenemos diferentes formas de seleccionar elementos. Me imagino que va a depender de una superficie y vamos a poder seleccionar la división, ¿no? Entonces, les enseñé prácticamente la forma básica de correr estos scripts. Ustedes, si quieren investigar los demás, sigan las instrucciones. Y bueno, hasta aquí vamos a ver este tema de acero de refuerzo por concreto. Felicidades por llegar al final del video. Muchas gracias por seguirnos. ¿Tienes un proyecto que te gustaría desarrollar o simplemente te gustaría contar con la consultoría de nosotros? No dudes en contactarnos. También, si simplemente te interesa aprender más a fondo de este y otros temas relacionados, puedes visitarnos en nuestra página web, donde verás qué cursos tenemos y algunas herramientas que tenemos para ti. No olvides suscribirte en nuestro canal, visitar nuestra página web y estar pendiente de las nuevas actividades que tenemos para ti. Recuerda, nosotros somos GetCon. Muchas gracias por ver nuestro video y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta luego!